Bien, regresamos con el economista Iván Alonso para hablar sobre las perspectivas y el potencial de crecimiento económico en el Perú. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juan José? Cuéntanos, ¿cómo caracterizarías la economía peruana, lo que muchos llaman el modelo peruano? Bueno, caracterizaría el modelo peruano como una economía que se abrió al comercio internacional hace varios años, en la cual se levantaron muchas restricciones y muchas intervenciones estatales, y que eso es lo que ha permitido el florecimiento de la economía a todo nivel. O sea, básicamente una economía abierta, desregulada, dirías tú. Desregulada relativamente a lo que era hace 20 años, sí. Y el día de hoy, ¿cómo la ves de cara al futuro? Bueno, hemos tenido años de crecimiento muy alto, 8-9% anual. Es poco probable, creo yo, a juzgar por la experiencia histórica, que esas tasas se puedan mantener por mucho tiempo. Son pocos los episodios de crecimiento sostenido a ese nivel en la historia económica que conocemos. Así que pensaría que las tasas de crecimiento necesariamente van a ir moderándose en los próximos años. Recientemente describías eso en una entrevista, decías que los peruanos nos habíamos acostumbrado a tasas de crecimiento muy altas y por lo tanto veíamos ahora potenciales tasas de 5 o 6% como algo negativo. Realmente 5 o 6% siguen siendo tasas de crecimiento muy importantes, pero ¿tú no crees que hay techo para crecer a mayores tasas? No sé si hay techo, eso depende de las oportunidades que la gente puede encontrar de hacer las cosas que hace ahora de manera más eficiente, a menores costos, de encontrar nuevos productos de mayor valor que venderle a otras personas. Cada uno sabe dónde están esas posibilidades. Si yo supiera, no estaría aquí, estaría haciendo plata. Digamos, ¿cuáles ves entonces tú las restricciones para que las personas puedan hacer aquello que mejor saben hacer y generar mayor producción en el interín? A ver, ¿qué nos falta que no hemos hecho? Creo que todavía se puede bajar más los aranceles, ¿no?, que son una barrera al comercio internacional y que limitan el incremento de la productividad, que siempre es una respuesta a la competencia mundial. Creo que tenemos todavía regulaciones laborales que hacen difícil la creación de empleo, y creo que tenemos algunas medidas recientes en el campo impositivo y de pensiones que no son las más favorables. ¿Hasta qué punto tú crees que el crecimiento peruano actual depende del entorno externo? Cada vez menos, porque la demanda interna ha estado creciendo. Ha habido en los últimos años un desarrollo muy importante de las exportaciones. Las empresas peruanas se han hecho más eficientes, han producido a menores costos y han estado alertas a las oportunidades de colocar sus productos en el mundo. Pero estamos viendo que el tipo de cambio cae consistentemente, seguirá cayendo ayudado por las políticas monetarias de los Estados Unidos, pero si esta tendencia continúa, van a comenzar cada vez más algunos exportadores peruanos a ver que es más rentable producir para el mercado interno que para el mercado externo. O sea que eso va a ir cambiando con el tiempo. Una cifra reciente sobre informalidad en el Perú señalaba que la economía informal llegaba al 60%. Esta economía se caracteriza por, además de no pagar impuestos y donde el mercado laboral es extremadamente dinámico, es de alguna manera la que está empujando el carro hoy día del crecimiento, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que sea sostenible este crecimiento sin que el Estado comience a generar regulaciones que impida el desarrollo de esta economía informal? Yo no creo, para comenzar, que podamos trazar una línea divisoria
entre economía formal y economía informal. Hay gente que es formal en algunas cosas, informal en otras, lo es en mayor o menor grado. Así que pensar en las perspectivas económicas a partir de una cifra de cuánto de la economía es informal, me parece que no es un buen punto de partida. ¿Y cuáles crees tú entonces que son las mayores debilidades que tiene la economía hoy día en cuanto a factores, por ejemplo, institucionales, factores, lo que llaman los economistas endógenos, ¿no?, propios de la economía? Sí, bueno, lo que decía, yo creo que todavía se puede abrir más la economía al mundo, se puede simplificar las normas tributarias, se puede mejorar o desregular el mercado laboral, ¿no? Y yo creo que todos estos factores juntos ayudarían a que la economía crezca un poco más rápido de lo que puede crecer sin hacer esas modificaciones. Y en tu opinión, ¿tú ves a este gobierno o tienes esperanzas que este gobierno genere esas reformas? Me parece difícil que vaya a ser el tipo de cambios que yo considero buenos en el campo laboral, pero no me parece impensable que vaya a abrir más la economía en los próximos años. Pero ya tenemos un arancel promedio de 3%, ¿no? Bajarlo de 3 a 2, a 1 o a 0, ¿cuánto más de empuje le pueden dar a la economía? Bueno, tenemos un arancel promedio de 3%, pero ese promedio esconde tasas que van hasta 12% y sobre tasas que van arriba del 20%. Entonces el promedio es bajo y parece inocuo, pero hay ciertos sectores que tienen todavía una protección que distorsiona esos mercados. Interesante. De hecho, quedan todavía algunos rezagos de algunos sectores que siguen solicitando protecciones, producto de estos aranceles. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, eso siempre va a existir, siempre es más cómodo tener un mercado cerrado en el cual la competencia del exterior no fija un techo a los precios. Nunca van a faltar empresarios que pidan protección por razones de distinto tipo, pero el efecto siempre es el mismo para la economía. Los consumidores son afectados por lo menos en igual medida en la que son beneficiados los empresarios que reciben la protección. O sea que el efecto neto para la sociedad es siempre negativo. Cuéntanos cuál es tu opinión entonces de los factores externos a Perú. ¿Cómo ves tú hoy día el entorno internacional? Creo que no va a pasar mucho muy importante en los próximos meses. Cambiará el gobierno norteamericano o no cambiará, pero después de las elecciones creo que van a pasar algunos meses hasta que realmente suceda algo distinto y, por ejemplo, se tome acciones importantes con respecto al déficit fiscal. Europa me parece que seguirán los líderes reuniéndose cada 15 días en una nueva cumbre y no tomando decisiones importantes. China, hay una transición política, pero la economía china puede desacelerarse, como se dice. Si eso sucede, obviamente algunos exportadores peruanos van a tener un problema porque están perdiendo un mercado importante, ¿no? Tendrán que buscar otros, recuperarse, eso ocurre todo el tiempo, ¿no? Dentro del mercado local hay empresas que pierden clientes, pero buscan otros para reemplazarlos, y esa es parte de la dinámica económica. Si hay mucha concentración en las exportaciones a un país, una desaceleración en ese país puede tener un efecto importante, pero ese efecto es temporal, tiende a disiparse con el paso del tiempo. Nuriel Rubini, que es este economista que se ha hecho famoso por predecir la crisis del 2008 junto a otros, pero aparentemente le han dado solo una cabida a él en los medios, ha dicho que el 2013 va a pasar sin mayores problemas.
Sin embargo, hay otros economistas que predicen hasta 10 años más de recesión. ¿Hacia dónde te inclinarías tú en estos dos lados de la balanza? En el caso de Estados Unidos me inclinaría a que las cosas van a comenzar a mejorar durante el 2013. Ya creo que Estados Unidos ha purgado gran parte de los excesos en el mercado inmobiliario y poco a poco la economía americana está creciendo. En el curso del próximo año debería ya acercarse a una cierta normalidad. Europa puede tomar más tiempo. Europa todavía tiene serios problemas fiscales que no han atacado y serios problemas de regulaciones laborales y de todo el sistema de bienestar que no se deciden a enfrentar. Ha habido algunas medidas tímidas, digamos. Habrá que esperar que den resultados. Europa necesita dos cosas: uno, resolver el problema fiscal, y otro, el problema de productividad que tiene su origen en el estado de bienestar y en las regulaciones laborales. Eso, no sé, puede tomar mucho tiempo en revertirse. Y los peruanos de alguna manera deberíamos de tomar nota de eso, ¿no? Porque hay mucha gente que está proponiendo seguir una especie de patrón europeo de crecimiento, ¿no? Sí, por supuesto, y este es un patrón europeo de los últimos 30 años. Uno ve las cifras un poco más atrás, en los años 60 y hasta principios de los 70, los estados europeos no eran del tamaño relativo del que son ahora. Eran estados que consumían el 20, quizás el 30% de la producción del país. A partir de los años 70 es que saltan al 50, 60% y ahora están pagando las consecuencias de esa expansión. Excelente. Te agradezco mucho, Iván, por tu visita. Muchas gracias. Esperamos tenerte pronto. Hasta pronto. Vamos a una pausa y regresamos.